Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciberdiálogos. Una vez más, gracias por acompañarnos. Como siempre les digo, siempre comienzo de la misma manera. Gracias. Es un gusto estar con ustedes. Les agradezco también la manera como han recibido todos ustedes las primeras charlas de este año. Han generado muchas conversaciones, muchas reacciones. La enorme mayoría de ellas de verdad enriquecedoras y muy favorables. No quiero decir que sean halagos, elogios a lo que hacemos, no es eso. A mí lo que me interesa es que estas conversaciones, estos ciberdiálogos, incidan en la conversación pública, den de qué hablar, de qué reflexionar. Y me parece que nuestras charlas de este 2025, como ocurrió con las del 2024, pero estas en particular me han dejado muy satisfecho, están incidiendo en la conversación pública. Estoy recibiendo muchos comentarios y me da mucha alegría, de verdad, mucha alegría. Em, yo quiero confesarles que de las muchas cosas que me preocupan del principio del gobierno de Donald Trump, la que más me preocupa, y ustedes que me leen quizá en el Universal, en el Washington Post, en Letras Libres y seguramente también aquí en Ciberdiálogos lo intuyen, tiene que ver con la migración, tiene que ver con el futuro de la comunidad para la que he trabajado desde hace muchos años. Comencé a interesarme en el fenómeno migratorio en la comunidad inmigrante en Estados Unidos desde hace más de 20 años ya, considerablemente más de 20 años. Em, Comencé a estudiarla también por aquellos tiempos, comencé a hacer trabajo periodístico para entender realmente qué estaba detrás del fenómeno migratorio y después tuve la suerte de trabajar durante muchos años en Univisión, específicamente en Univisión Los Ángeles, más de una década. Los Ángeles, que es la ciudad inmigrante por excelencia en el estado inmigrante por excelencia, California. Y ahí pude conocer las historias de lucha de cientos y cientos, quizá más, francamente, de personas, individualmente conocer sus historias de lucha. Y creo que aprendí realmente lo que implica ser un inmigrante en Estados Unidos y más ser un inmigrante sin documentos en Estados Unidos. Aprendí de la lucha, de la resiliencia, de la alegría, de la importancia de la educación, por ejemplo, la cantidad de historias, amigos que yo escuché en estos años, de gente, por ejemplo, me acuerdo de una persona en particular, una chica que conocí en la Universidad de California, el estado de California, Cal State Los Ángeles, allá en Los Ángeles, que me platicaba cómo su padre se dedicaba en Puebla a bajar leña del monte en Puebla y ahora ella, una generación después, gracias a que su padre había emigrado y le había conseguido la oportunidad de crecer en Estados Unidos y de tener una educación, se graduaba como, me parece que contadora o enfermera. Qué extraordinario es ese brinco en una generación, para mí la definición misma del sueño americano. Ahora esa comunidad está bajo asedio, bajo ataque directo, como nunca antes en la historia de Estados Unidos. Donald Trump es el primer presidente abiertamente nativista con este calibre de poder en la historia de Estados Unidos. Estamos en una situación, y al hablar de estamos me refiero a los inmigrantes en Estados Unidos y a los mexicanos en Estados Unidos, en una situación de verdad muy, pero muy peligrosa, dramática. Por eso me ha dolido tanto de pronto ver algunas reacciones en redes sociales de gente que tacha de ilegales, que se regresen, la ley es la ley, como si no hubiera otras consideraciones, o como si a esa consideración fundamental que es el respeto a la ley, no habría que añadirle también las condiciones, la historia
de la comunidad inmigrante en Estados Unidos, lo que realmente aporta la comunidad inmigrante en Estados Unidos, las estadísticas, la evidencia de lo que aporta la comunidad en Estados Unidos. Y por eso hoy decidí invitar a una mujer extraordinaria. Gaby Pacheco es una de las activistas más notables, muy joven todavía, más notables de la historia moderna de Estados Unidos en función de la migración. Fue una de las personas que encabezó la batalla para alcanzar el DACA, este programa de protección a los soñadores, los chicos y chicas que llegaron a Estados Unidos siendo muy jóvenes, traídos por sus padres y que no conocen otro país que Estados Unidos, y que Barack Obama protegió después de la lucha de Gaby y otras personas con ese programa conocido como DACA. Gaby atraviesa por un momento muy difícil, como todos los activistas que han defendido históricamente a los migrantes en Estados Unidos, pero la invité para hablar no solo de su batalla personal, de su lucha, sino también de la comunidad inmigrante, de lo que ha sido la comunidad inmigrante, para que aquellos que tengan la tentación de desechar la experiencia migrante y ceder a la crueldad que está tan de moda en estos tiempos, lo piensen dos veces, dos veces. Gaby Pacheco, en Ciberdiálogos. Gaby, me da mucho gusto que estés con nosotros. Sé que estás con nosotros en un momento particularmente doloroso y particularmente difícil para toda la gente que ha luchado durante años y años por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Así que agradezco doblemente que estés aquí con nosotros en Ciberdiálogos. Déjame empezar así. Has sido una voz muy destacada en la lucha por los derechos de los inmigrantes, en particular de los Dreamers, los soñadores. ¿Qué te inspiró inicialmente a convertirte en voz, en activista? No sé específicamente si el momento, pero hubieron unas cuantas cosas. Yo creo que cuando era chiquita, yo me crié en Guayaquil, Ecuador, y en Ecuador mi papá siempre me hablaba de las personas indígenas y él me decía, tú eres guayaquileña, madero de guerrero con sangre huancavilca, ¿verdad? Entonces los huancavilcas eran durante las guerras de los incas, ¿verdad? Y de los conquistadores, los últimos guerreros que no pudieron ser conquistados, ¿verdad? Hasta que ya los conquistaron y los mataron, ¿verdad? Y madera de guerrero con sangre huancavilca, hay una madera muy fuerte en Ecuador, ¿verdad? Que muchas personas utilizan ese árbol para hacer eh, diferentes sofás y cosas para su casa, y es una madera muy, muy fuerte. Entonces yo cuando era chiquita me decían eso, y entonces yo decía, sí, yo soy una guerrera. Y cuando llegué a la secundaria, que comienzo a contar mi historia y decirle a los adultos y a las personas, mis profesores, que yo no tenía estatus migratorio, que estaba sin papeles, algo muy peculiar me pasó, y fue que tuve amigos y personas que me pedían hablar en una esquinita y me pedían prometer que no iba a decir nada, y yo, sí, ¿qué pasa? Y me contaban que ellos también eran indocumentados, que no tenían papeles, y me pedían, Gaby, si tú sabes y buscas y encuentras una manera de ir a la universidad, por favor, déjame saber también. Entonces, como que eso me sentí un poco con una responsabilidad para mis compañeros, mis amigos, y cuando pude entrar a la universidad me sentí muy culpable porque mis hermanas mayores no le admitieron, no las dejaron ir a la universidad, y ahí es cuando yo dije, ¿por qué yo y no ellos? No hay nada diferente de mí que mis amigos, que mis hermanas. Y ahí es donde comienza mi lucha por buscar una manera de participar, de ser parte, ¿verdad?, de esta nación. Y para mí comenzó con la educación en la universidad. ¿Cómo es ser
indocumentado? ¿Cómo es vivir en este país sin documentos? Evidentemente, y bueno, en el caso de los soñadores es clarísimo, pero creo que esto que voy a decir se puede ampliar a un grandísimo porcentaje de los inmigrantes en Estados Unidos, de nuestra comunidad, gente que es parte de esta sociedad de todas las maneras imaginables, menos por un papel. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo es ser indocumentado? ¿Qué se siente? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, eh, es vivir con ansiedad, con miedo y con incertidumbre, pero con también tantos deseos de permanecer, de ser parte, de tener una oportunidad y nosotros luchamos tan duro todas las mañanas. Un inmigrante se levanta sabiendo que está a riesgo de poder ser deportado, sacado de su hogar y ser, por ejemplo, para las familias, las mamás, ¿verdad? No poder ver a sus hijos. Y yo lo que me acuerdo es una ansiedad cuando veía a mis padres pedirle a mi hermana que por favor llamara a inmigración. Le decía, llama a Texas. Eso era como ellos le decían a mi hermana. Y ella era la que hablaba inglés y entonces ella era la que se comunicaba y preguntaba a los agentes de inmigración, en nuestro caso que estaba en Texas, qué es lo que estaba pasando. Me acuerdo que yo participé y tuve una clase de manejar en 10º grado y todos mis amigos pudieron ir y sacar su licencia y mi papá trató y me dijeron, no, tú necesitas un estatus migratorio aquí en los Estados Unidos para sacar tu licencia de manejar. Y tenía 15, 16 años y ver que todo el mundo alrededor mío seguía adelante, que yo era igual que todos, pero que por un pedazo de papel, porque algo que aprendí un poquito después de que ya estaba en el high school y en el college, mi mamá me contó que ella estaba embarazada de mí cuando tenía 8 meses y estaba viviendo de vacaciones en Miami y que mi papá le dijo, no, 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 tenemos que regresar a Ecuador porque yo quiero que mi hija sea ecuatoriana. Y yo decía, wow, ¿qué hubiera pasado, verdad? Si mi mamá se hubiera quedado aquí en los Estados Unidos y me hubiera tenido a mí, qué diferente hubiera sido mi vida. Entonces es una angustia, es un deseo tan grande de que nos reconozcan por el trabajo, el labor y más que nada por nosotros seres humanos, ¿verdad? Nos sentimos como que, eh, como dijo la mujer, ¿verdad? Vi un video que decía, no, estos inmigrantes son subhumanos. Increíble. Eh, con el tiempo encontraste un camino. Tú y otras personas encontraron un camino en la defensa de los soñadores, que son estos chicos que llegaron siendo muy jóvenes, muy chicos a Estados Unidos, traídos por sus padres o por algún familiar y demás, y que han crecido aquí y son realmente estadounidenses y aún así viven, como has descrito, o vivían, y todavía los que no han calificado para DACA o no están en DACA viven así, teniendo que enfrentar muchos temores y muchos límites. Tú desempeñaste un papel fundamental en la defensa de DACA, en la creación incluso de este sueño. ¿Cuáles fueron, digamos, los mayores éxitos y también las mayores deudas de DACA? Bueno, yo creo que el mayor éxito es un programa que ha sido uno de los más exitosos que hemos visto en esta nación, de lo que es algo para los inmigrantes, pero a la misma vez yo creo que costó un poquito. eh, Cuando hablamos de los Dreamers, siempre dicen, ¿verdad? En inglés, oh, vinieron sin ninguna culpa, o dicen, los trajeron los padres, ¿verdad? Entonces, yo vi que como que, y hay un dicho, ¿verdad? Que dice, uno no puede culparle por los pecados, a los niños de los pecados de los padres, ¿verdad? Entonces, sí hubo una conciencia para los inmigrantes que eran dreamers, ¿verdad? Los jóvenes, que pudimos poder conseguir el DACA, pero a la misma vez se comenzó a hacer como un odio y
yo veo, ¿verdad?, que culpan mucho a nuestros padres y yo me siento algunas veces culpable porque utilizaba esas frases, ¿verdad? Yo decía, no, yo vine aquí sin ninguna culpa, a mí me trajeron aquí, yo era chica, yo era niña. Y entonces buscamos culpa, ¿verdad? Y yo creo que ahorita, ¿verdad? Cuando escuchamos la retórica antimigrante, usualmente a los padres no se le da tanta piedad o se le tiene el mismo, la misma como, eh, o sea, se Compasión, siente apoyo, ayuda. compasión. Sí. Sí, y para mí, un padre que deja todo, que cruza océanos, desiertos, países, que deja su lenguaje, su familia, su comida por sus hijos. Ese es el amor más grande que hay en este mundo y yo creo que en vez de culpar a esos padres, nosotros tenemos que aplaudir y ver, wow, el amor, ¿verdad?, que estas familias han tenido por darle una mejor vida a sus hijos. Déjame preguntarte sobre Barack Obama, una figura que cuando lo lees y lo ves en su conjunto, y no solamente a él, sino a la gente que lo rodeó, en función de la migración, es una figura polémica que genera pasiones. Fue reconocido por implementar DACA, por hacer este gran esfuerzo que le abrió una puerta enorme a la vida a cientos de miles de muchachos, pero también fue señalado, sobre todo al principio de su gobierno, por tener esta política de deportación que fue tan agresiva que luego modificó cambiando las prioridades de la agencia migratoria ICE y demás. Pero cuando tú ves a Obama, das un paso para atrás y ves esa presidencia que fue tan importante de una y otra manera para el debate migratorio, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de lo que hizo y dejó de hacer Barack Obama? Yo creo que su historial de lo que es inmigración va más allá de cuando él era presidente. Cuando él era senador, él no era un senador que era pro inmigrante en sí, de que estaba empujando, ¿verdad?, para luchar por los inmigrantes. Y creo que eso es algo muy importante que resaltar. Y que las personas que estaban alrededor de él, como el Rahm Emanuel, ¿verdad?, tampoco pensaban que esto era algo importante. Cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacer inmigración, no lo quisieron hacer. Tenían el Congreso, tenían demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Se Y en el equivocaron? Oh, claro que sí. Y se siguen equivocando. Hoy tenemos una ley, la ley más antimigrante que hemos visto, que el presidente Trump recién firmó, que fue apoyada y que pudo pasar porque hubieron demócratas que lo apoyaron y estuvieron ahí. Y el presidente Obama eh, no creo que entendió y no creo que ni entiende ni sabe lo tan importante que fue el programa de DACA para la comunidad, para los inmigrantes y para su legado, que su legado, nosotros le decíamos el deporter in chief, ¿verdad? El que deportó a más personas y que hoy por hoy la meta que tiene Donald Trump es poder deportar más personas de lo que hizo Barack Obama. Y Barack Obama deportó a 3 millones de inmigrantes. Entonces, como que él dejó la fundación de lo que hoy día, ¿verdad? Tenemos y el problema que tenemos, que ahora es hasta 1000 veces peor porque la retórica es tan antimigrante. Creo que Barack Obama no necesariamente llegó a eso, ¿verdad? Pero desafortunadamente sí le dejó muchas herramientas y una fundación para lo que estamos viendo hoy por hoy con el presidente Trump. Alguna vez entrevisté a Dolores Huerta y explico brevemente quién es Dolores Huerta, una de las figuras más notables del siglo XX en función de la lucha de los campesinos junto a César Chávez y también en la lucha en pro de los derechos de los inmigrantes, una figura titánica, legendaria.
en función de esto que estamos hablando, y lo sigue siendo ahora, no sé qué edad tendrá Dolores Huerta, pero debe estar cerca de los 90 años, no sé. 94 años. Bueno, 94 años y es mucho más elocuente que yo y mucho más fuerte que yo y que tú juntos, creo yo. Pero bueno, es una figura parecida a ti, tiene esa misma fuerza. Y yo alguna vez le pregunté a Dolores Huerta por Obama y me dijo, Obama se equivocó porque pensó que podía demostrarle a los republicanos que podía ser muy duro con los inmigrantes, duro en la frontera y que eso los iba a convencer para después aprobar una reforma migratoria, pero lo hizo para convencer a los republicanos y en eso se equivocó. ¿Estás de acuerdo con lo que decía Dolores Huerta o es una lectura, digamos, un tanto ingenua? Es sí y, porque 100% más que no creo que muchas personas en este país entienden que los inmigrantes son parte de esta nación y que somos importantes para esta nación. Y desafortunadamente la realidad hoy por hoy es que los inmigrantes siempre son los primeros en culparnos por cualquier cosa, Y ¿verdad? ahora más. Somos los últimos en que cualquier persona pensar y los primeros, ¿verdad? Que cuando las cosas están mal, nos tiran debajo del bus, ¿verdad? Como así dicen en inglés. Es la comunidad a la que se culpa primero de todos los males, básicamente todos los males en Estados Unidos, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas de Primero crimen, que nos los descartan, inmigrantes. y nos descartan, porque fueron los chinos que crearon el sistema de railroad aquí, ¿verdad? De los trenes. Y cuando terminaron eso, los deportaron. Los japoneses los pusieron en campamentos. El programa de los braceros, porque ya no tenían personas que esclavos, ¿verdad? Que trabajen, los traían. Y así es, y así. Y ahorita en este momento, Leo, yo creo que no hemos pensado muy bien qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. Para mí eso es fundamental y tú has estado en el corazón de este debate durante ya mucho tiempo. Es una pregunta quizá muy difícil, pero te quiero preguntar, ¿por qué tuvo tanto éxito la retórica antiinmigrante de Donald Trump? Uno esperaría que una persona que desde el principio de su carrera política decide catalogar como violadores, como criminales a los mexicanos, no tendría el éxito que ha tenido Trump. Ganó una presidencia y ahora con una retórica antiinmigrante todavía más virulenta, todavía más violenta, la gana con mayor claridad. ¿Por qué está teniendo tanto éxito ese discurso antiinmigrante, Gaby? Mira, recientemente escuché algo que fue tan poderoso que creo que da el punto de esto. Los latinos también tenemos personas blancas. Y voy a dejar que eso entre en nuestra mente. El racismo, el clasismo, todo eso, ¿verdad? Es tan parte de nuestro ser, ¿verdad? Que salimos de nuestros países, muchos por eso, pero es como que una parte de nuestra educación que no nos olvidamos y que lo traemos aquí y que pensamos que podemos ser más blancos que otros y nos unimos a este sentimiento antimigrante porque nos queremos proteger, porque no queremos ser los otros, porque queremos que y creemos que un gobierno como el gobierno de Donald Trump no nos va I can't say it, no nos va a molestar, ¿verdad? No nos va a maltratar, porque si estamos con ellos, entonces no van a estar en contra de uno, ¿verdad? Y la realidad es que, mira, hoy por hoy la mayoría de los inmigrantes ya tienen más de 50 años. Donald Trump habló de los dreamers y dice, tienen middle age. La mayoría de los dreamers tienen entre 30 y 40 años y algunos hasta más, ¿verdad? La persona que tiene DACA hoy día, su averaje de edad es 29, 30 años. Entonces, estamos hablando de una población de inmigrante que ya no puede trabajar, que va a estar llegando a su tiempo de retiro y que tienen que reemplazar, porque quieren traer a nuevos inmigrantes para que sigan haciendo el trabajo que los inmigrantes en este tiempo lo han hecho y que han vivido 20, 30, algunos hasta más tiempo en los Estados Unidos y no han podido
y no es que no han podido, es que no ha habido la habilidad para que ellos ajusten su estatus migratorio. Y si lo harían, ¿verdad? Entonces ya son parte de este país tendría que, como cualquier ciudadano, asegurarse que ese ciudadano esté bien. Entonces, yo creo que eso no lo estamos hablando y que en este momento están parando todo inmigrante, el refugiado, la persona que viene por asilo, y que van a cambiar 100% de quién es el que van a dejar en este país, porque ellos solamente quieren a personas que vengan a trabajar y que se regresen a su país. La famosa migración de altas capacidades, high skilled. Esto me lleva a preguntarte, ¿se entiende, se entiende en Estados Unidos lo que hace la comunidad inmigrante, la importancia de la comunidad inmigrante? En mi experiencia, cada vez que uno le explica, ya sea en una columna periodística o en una conversación o en un programa de radio a la gente, y no me refiero a nuestra comunidad, sino, digamos, al anglo promedio, lo importante que son los inmigrantes, lo que pasaría si mañana se fueran con la industria de la construcción, de la leche, de la carne, de los servicios, bueno, del campo ni hablamos. ¿Tú crees que se entiende en Estados Unidos lo importantes que son los inmigrantes? Y si no se entiende, yo creo que tu respuesta será esa, ¿a quién le ha faltado la capacidad de comunicar la importancia? Creo que te va a sorprender lo que te voy a decir. Se entiende, ¿Sí? pero no les importa porque saben que los pueden descartar. Mm. Cuando dices descartar, ¿te refieres a que habrá quien tome esos trabajos o podrán venir otros inmigrantes? O, es Podrán decir, venir otros inmigrantes. Podrán venir otros inmigrantes y yo creo que lo que estamos viendo es que ellos quieren traer y cambiar las leyes para que los otros inmigrantes que vengan tengan menos y menos derechos. Estamos hablando que quieren cambiar la constitución y de quién puede ser ciudadano o no en los Estados Unidos, que están cambiando la habilidad que un inmigrante pueda tener una educación. Y no estamos hablando de solamente la universidad, sino primaria. Ellos no quieren, ¿verdad? Estamos viendo en Oklahoma que pasaron una legislación donde quiere saber cuántos niños inmigrantes hay y cuánto está costando. No quieren que tengamos acceso a cosas básicas como la salud. Hicieron una orden ejecutiva donde ICE ahora puede ir en las áreas que se llaman las áreas sensitivas, ¿verdad? Como escuelas, sí, claro, hospitales, iglesias. iglesias. Entonces quieren tener al inmigrante afligido, sufriendo, porque saben que una persona vulnerable no va a levantarse. La persona que no tiene derechos, ¿verdad? Se las puede descartar y eso es lo que estamos llegando. Durante la campaña presidencial de 2024, Donald Trump recurrió como nunca a una retórica antimigrante de verdad muy violenta. La promesa de deportación estuvo, yo creo que en el centro de su promesa política, de su agenda política. Es decir, se me ocurren otros dos temas por aquí y por allá, pero la deportación masiva fue, bueno, el tema central, así fue en el debate con Kamala Harris, en fin, el tema central. Aún así, el apoyo a su candidatura creció considerablemente entre varios grupos de hispanos. Cuando viste los resultados del voto hispano, ¿te sorprendió? ¿Cómo explicas? Ya decías un poco de los hispanos blancos, pero creció en varios demográficos hispanos. Eh, ¿Cómo lo explicas? Mira, para mí no fue algo sorprendente. Yo vivo en la ciudad de Miami, donde personas excusan las actividades de muchos políticos porque dicen, no, yo salí de países comunistas, yo no quiero eso. Y siguen votando por presidentes y personas que capaz no dicen que es comunismo, socialismo o lo que sea, ¿verdad? Pero tienen el mismo carisma y hablan la misma manera y utilizan a una comunidad para ir en contra de otra comunidad. Y yo quiero que las personas entiendan que no es solamente Donald Trump. Y ese es el problema, porque Donald Trump es una figura carismática que está siendo utilizada
por un movimiento muy grande de que en esta nación ha estado moviéndose por los últimos 20, 30 años. León, son uno de cada 4 niños que están naciendo en esta nación es latino. Estamos cambiando, diversificando esta nación y hay personas que no quieren eso y esa es la realidad. Y latinos piensan una vez más que ellos no van a ser, que ellos no son los latinos, ¿verdad? Que ellos no son los criminales, que ellos lo hicieron la manera correcta y que a No ellos van no a le van venir a por ellos, a ellos no les va a afectar esto. y la realidad es que ellos no nos quieren. Mira, yo hace más de casi 10 años estuve hablando en un programa con personas libertarian, ¿verdad? En el Cato, en el Instituto de Cato. Y un señor mayor se paró y preguntó y dijo que no estaba bien, que había más y más niños latinos y menos niños blancos. Esa era la pregunta que me hizo a mí, que si eso estaba bien, ¿verdad? No les voy a decir cómo fue, que Tu le respondí, respuesta. no le voy a decir, pero también yo cuando tenía 19 años, que comencé en mi lucha, estaba hablando de que había que dar la oportunidad a los estudiantes migrantes que se habían criado aquí como yo, poder ir a la universidad y pagar como estudiante estatal. Bueno, un chico levanta su mano y dice, si dejamos a los hijos de estos ilegales que vayan a la escuela, ¿quién va a recoger nuestras naranjas? Entonces, todo ese pensamiento no es un pensamiento solo de Donald Trump, no es un pensamiento de solo las personas antimigrantes, no es un pensamiento de los Christian nationalists, ¿verdad? También es el pensamiento de los latinos. Y cada persona quiere ser más y más y para poder hacerlo, ¿verdad? Es la mentalidad del cangrejito. Para poder subir te tengo que bajar y te tengo que pisar para yo estar encima de ti. Déjame ir cerrando nuestra conversación hablando del presente. Ahora que Trump está de vuelta en la presidencia, existe la amenaza de deportación masiva. Hemos visto redadas. La amenaza es grande, está presente. Tú estás ahí en la comunidad. ¿Cómo está reaccionando la comunidad en Estados Unidos? Tú dedicas la vida a entender cómo se siente la comunidad. ¿Hay miedo? Yo estoy con el corazón partido en miles de pedazos eh, porque los estudiantes con que yo trabajo tienen miedo de salir de sus casas, no quieren ni siquiera ir a la universidad, no saben cómo movilizarse, moverse. Las personas van, ya ni quieren ir a la iglesia, ya ni quieren ir a hacer su mercado, ¿verdad? Entonces, hay mucho, mucho dolor y desafortunadamente no hay suficiente personas que están diciendo esto no está bien. Y no hay suficiente personas diciendo históricamente esto ha pasado y no nos ha ido bien. No sé qué es lo que vamos a tener que hacer para que las personas se levanten y vean la crueldad y el daño que estamos haciendo no solamente a este país, pero a seres humanos. Estamos hablando que en el 2008, cuando también estábamos viendo redadas de Barack Obama, mujeres que estaban embarazadas estaban teniendo a sus bebés antes de tiempo, que sus bebés estaban naciendo con pesos muy bajos, ¿verdad? Con problemas. Estamos cambiando y dañando el alma de los inmigrantes, de los seres humanos, y eso nos va a afectar a todos. El Partido Demócrata está tratando de rearmarse y eso incluye encontrar el mensaje correcto en cuanto al tema de la migración. Ya referías ahora a la ley Laken Riley, tan polémica, tan injusta, desde mi punto de vista, que toma un crimen individual para aprovechar eso y crear una ley de persecución a la comunidad entera. Esa es la realidad. Pero hay voces como el senador
latino de Arizona, Rubén Gallego, que dicen que el Partido Demócrata debería priorizar la seguridad fronteriza, votó a favor de la ley Laken Riley. ¿Cuál debe ser la postura del Partido Demócrata en este tema específico de aquí en adelante, Gaby? Antes que nada, lo tengo que decir. Me da vergüenza que yo fui a Arizona, que hablé con él, que toqué puertas, que ayudé a que esta persona, que yo pensé que es una persona muy educada, que sabe y entiende y dijo muchas cosas muy bonitas de los inmigrantes y lo que quería hacer, que haya cambiado su manera de ser tan rápida y que haya empujado por esta ley que haya pasado. Y el Partido Demócrata es un partido que está perdiendo su conciencia y en sí, ¿qué es el Partido Demócrata? Yo creo que mayoría de los demócratas deberían en este momento no llamarse demócratas, sino republicanos light o conservadores light. Y la realidad es que yo prefiero, le dije a muchas personas, por favor, regrésenme a la senadora Sinema, porque aunque sea ella, ¿verdad? Muy estratégicamente trató y hizo mucho bien en ser no necesariamente ni republicana ni demócrata, pero más inteligente de poder cambiar y conseguir algo por la comunidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que desafortunadamente el Partido Demócrata ha perdido la cuerda. Sí, como dijo Dolores Huerta, ellos piensan que yéndose más y más al centro y acercándose más a lo que es el Partido Republicano en la retórica antimigrante, que va a conseguir que los republicanos vengan a la mesa, y la realidad es que eso nunca va a pasar, y que han perdido su sentido de quién son ellos y por qué ellos son demócratas. O sea, no creo que eso... Y también déjame decir, ojo, que pienso lo mismo del Partido Republicano. Yo no creo que Donald Trump es un republicano y que lo que estamos viendo es cosas de un partido republicano. Están quitándole los derechos a todo el mundo. No hay libertad de expresión, no hay libertad de ser lo que uno quiere ser, no hay comercio, ¿verdad? Todo lo que está haciendo Donald Trump va en contra de lo que dice, ¿verdad? Y es un partido que la realidad no es un partido de la familia, porque si está eligiendo tantos inmigrantes a los niños, no es un partido que puede decir ni que son cristianos ni que son partido de una familia o de la familia. Déjame terminar con esto, Gaby. Este podcast que estamos grabando el día de hoy, Ciberdiálogos, gracias a Dios se ve mucho en México, en otras partes también en Estados Unidos, pero en México se ve mucho, mucha gente está viendo esta conversación en este instante en México. A lo largo de los años a mí me ha quedado la sensación de que en México no se entiende bien la lucha de los inmigrantes, esa lucha que tú has vivido, que tú conoces también y que yo he cubierto por muchos años. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle específicamente, pienso, al gobierno de México, ahora que comienza a lidiar con la política migratoria y de deportación de Donald Trump? ¿Qué tipo de actitud te gustaría ver del gobierno de México? Por cierto, un gobierno que se presenta como un gobierno liberal, progresista, de izquierda. Sí. Bueno, lo que yo he visto del gobierno de México es algo muy bueno en lo que son los consulados, la embajada. Eh, yo quisiera que todos los países latinoamericanos tuvieran los apoyos que da el gobierno de México para los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Y eso ha ido creciendo, ¿verdad? Y creo que lo que está haciendo la presidenta en este momento, cómo lo hace, es tan inteligente, pero mi anhelo es que ellos también miren que en México hay muchos inmigrantes y que estos inmigrantes lo están afiliando la misma manera que los inmigrantes mexicanos se sienten aquí, ¿verdad? Eh, Como el permanezca en México, el remain in México, ¿no? entonces yo creo que es muy importante que el, el gobierno de México lo que habla y lo que dice también lo haga en México y que se dé cuenta, ¿verdad? Yo creo que
toda persona, ser humano, así sea donde viva, ¿verdad? O donde nazca, tiene la libertad de moverse y irse si desea, ¿verdad? De donde vive. Eh, y yo creo que en este momento hay que apoyar más que nunca todos los mexicanos que van a regresar a México, que como hermanos y hermanas en México se unan, ¿verdad? Porque la realidad es que muchos de nuestros países han podido salir adelante, tienen también sus riquezas porque muchos de sus compatriotas salieron a trabajar y mandar remesas, mandar Claro. dinero. Entonces, yo creo que hay que abrir las puertas, las manos, ¿verdad? A los compatriotas que están siendo deportados, que están regresando, y agradecerle también por su labor, por lo que han hecho y que espero que el gobierno de México se encargue también de esas personas y de los otros inmigrantes que utilizan México, ¿verdad? Para llegar a los Estados Unidos. Gaby, gracias por esta conversación memorable. Gracias. Gracias, León. Para mí es muy emocionante, amigos, porque le he dedicado toda mi vida profesional a este tema y para mí es muy, muy emocionante y muy preocupante y doloroso escuchar a Gaby Pacheco. Ojalá que esta conversación sirva para entender realmente la historia moderna de la migración en Estados Unidos, lo que enfrenta la comunidad inmigrante y de pronto qué puede hacer uno para ayudar si es que esta conversación les conmovió tanto como a mí. Gracias por estar con nosotros. La próxima semana regresamos con un nuevo ejercicio de diálogo aquí en Ciberdiálogos. Mientras tanto, los invito a seguirme, @leonkrause, y por supuesto a suscribirse, lo hago siempre y lo haré siempre, a Letras Libres. Con su apoyo, con sus suscripciones, que podemos seguir trabajando para ustedes. Esto es Ciberdiálogos. Queremos que dure mucho, mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros.